Iglesia, muy buenos días. Gracias a Dios, estamos acá reunidos una vez más a través de esta plataforma. Hoy día vamos a tocar un tema bastante interesante. Es un tema que este mes estamos celebrando y es acerca de la Reforma Protestante. ¿Cómo es que los evangélicos aparecimos en escena? ¿Cómo es que el cristianismo patrístico, digamos, fue rescatado? Eh, Vamos a ver hoy día un poco, pero partiendo de las escrituras, porque muchas personas preguntan, ¿qué reforma? ¿Por qué se llaman reformadas algunas iglesias? Bueno, por tradición, pero todo tiene una connotación escritural. Así que vamos a la palabra del Señor, pero primero vamos a hacer una oración. Amén. Vamos. Amado Señor, gracias Dios mío, gracias porque tú has transformado nuestro corazón, tú nos has conformado más a la imagen de Cristo, Dios mío. Gracias por tu gran misericordia. Ilumínanos para que podamos entender lo que tu palabra dice y aplicarlo para que se haga real en nuestra vida y así poder darte toda la gloria. Bendecimos, Señor, este día. Gracias, nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas en el capítulo 34. Vamos a leer primero del verso 1 al 7, luego vamos a leer el verso 18, luego vamos a leer del 19 al 21 y finalmente del 29 al 30. Y vamos a empezar así. Esto es la reforma de Josías. Versículo 1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto, encima de ellos despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y los esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y regresó a Jerusalén. En el verso 18 vamos a ver por qué es que hizo esto. Dice, es que el escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán leyó de él en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y consultar al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor y se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Amén. Esta es la historia de cómo un rey que había nacido en una generación que había perdido la palabra de Dios, que en una sociedad que estaba haciendo las cosas sin orden, tal como les parecía, en una sociedad donde estaban haciendo las cosas de la fe, las cosas de la verdadera fe aparentemente, pero ya no la estaban haciendo conforme a las escrituras, donde la fe en el verdadero Dios se había torcido. Digamos que la iglesia estaba funcionando sin la Biblia, algo así, imagínense cómo sería, y todo era un caos, todo desorden, abandono del verdadero Dios. Las aceras, por ejemplo, eran ídolos, imágenes que habían creado. Baal era otro dios falso de los cananeos. Y había Manasés nacido en una generación que había olvidado todo eso. Su abuelo, Manasés, perdón, Josías,
había nacido en una generación así. Su abuelo Manasés había caído en una especie de idolatría total. Fue uno de los reyes más sanguinarios que hubo, pero Dios tuvo a bien salvarlo en su vejez. Y se dice en algunas crónicas que tal vez Manasés le enseñó el camino a su nieto Josías, pero de todas maneras Manasés no pudo tal vez reformar todo lo que había malogrado antes, toda la idolatría que permitió. Para cuando tomó el reino, Josías era un niño, pero cuando era un adolescente quiso cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que habían abandonado la palabra de Dios. Por eso rasga sus vestidos, porque se indigna. Entonces vemos que el libro recién encontrado frente al rey Josías formaba parte de las instrucciones específicas de Dios para el reino. O sea, leer la ley de Moisés al pueblo formaba parte de la ceremonia de la renovación del pacto con Dios, pero ellos no habían leído la ley por años. Lamentablemente, entonces él rasga sus vestidos, que también es una señal de luto. O sea, es como un rito de duelo. Era una costumbre, ¿no? No puede ser así. Que algunos hacían hipócritamente incluso, pero él lo hizo de una manera sincera. La desobediencia del pueblo de Dios es lo que había desencadenado el juicio de Dios sobre ellos. El Señor advirtió en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 26, en Deuteronomio capítulo 28, qué les iba a pasar a ellos si eran desobedientes al pacto con Dios. Así que lo que hace Josías es reunir a los ancianos, dice, y a todos, y leer la palabra del pacto. Luego vemos, si seguimos avanzando en nuestra lectura, veremos que luego la lee ante todo el pueblo. Se lee la ley, y luego hay una promesa de parte del pueblo. En el capítulo 34 es de seguir a Dios, seguir a Jehová en todo lo que dice su palabra, cumplir las palabras del libro, servir al Señor su Dios. Digamos que Josías conforma a las escrituras todo y es una reforma política, social, económica, cultural y sobre todo ceremonial religiosa. Es decir, conforma a la iglesia a las escrituras, no importando, no respetando las falsas interpretaciones. No respetó para nada, no le importó que haya sacerdotes de otras religiones, los mató a todos. Ahora, no estamos llamados nosotros a asesinar a nadie, ni a matar a nadie, pero no tenemos por qué respetar una fe falsa, ni a los que dicen que son cristianos y no lo son. El estándar no es el amor humanista, el estándar es la palabra de Dios. Nuestra búsqueda de reforma, por eso no solo debe ser, como en algunos círculos, es volverte calvinista, dicen algunos, ¿no? No tiene nada que ver. Es conformarnos a las escrituras de una manera como iglesia, cada uno de nosotros, porque cuando el Señor hace una obra por su palabra, nos transforma, y esa transformación trae reforma, y también en nuestras iglesias. La reforma debe ser sí o sí, desde el menor hasta el mayor, como dice acá. Todo el remanente de Israel estaba ahí. Entonces, así como Josías, como vemos en la Biblia, el concepto de reforma bíblico, ¿qué es? Es un regreso a las escrituras en su contexto, tal como Dios quiere que la entendamos, y una acción, no solo decir sí, no, así dice la Biblia, no, accionar, cambiarlo todo, aunque nos cueste la vida. Y es justamente lo que estamos celebrando este fin de mes. Nosotros celebramos, aparentemente, bueno, acá en el Perú han declarado el Día de las Iglesias Evangélicas, gloria al Señor, pero las iglesias evangélicas no existirían si Dios no hubiera traído primero la reforma protestante, de donde estamos las iglesias evangélicas. Así que todos debemos celebrar el Día de la Reforma Protestante, porque hace 503 años, atormentado por la santidad de Dios y su propio pecado, que buscaba la reconciliación con Dios a través de sus propios esfuerzos personales, un monje de la ciudad de Wittenberg, en Alemania, y en este monje había estudiado, recibido su doctorado en teología en 1512, empezó, gracias a su padre, al padre Pior, lo llevó a que el hombre tenía las habilidades, y él se dedicó a estudiar las escrituras hasta que descubrió en las escrituras que el justo por la fe vivirá, que la salvación no era a través de fe más obras, fe más pago de indulgencias para que salgas de un purgatorio falso, costumbre de la Iglesia Católica que en ese tiempo estaban incluso convirtiéndose en una especie de mercado, ya que para poder construir la Capilla Sixtina, el Papa León X, que se había gastado mucho del dinero de las arcas de Roma, había enviado a
por todo el Imperio Romano Germánico y otros países católicos de Europa a un hombre llamado Juan Testel, que era digamos, su agente de ventas, a vender unos papelitos que eran unas especie de chepa que te daban del purgatorio, que la verdad fue algo terrible. Mucha gente comenzaba a comprar estas llamadas indulgencias, que por ejemplo, el lema decía, ¿no?, que cada vez que una moneda, tan pronto caiga una moneda en la cajuela, que tú pagabas, te ponían una cajita, el alma del difunto sale del purgatorio. O otras versiones dicen, al cielo vuela. Es terrible realmente lo que estaban haciendo en ese tiempo. Entonces, el 31 de octubre de 1517, este monje Martín Lutero pega o clava 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, que era una costumbre del tiempo, no era una costumbre porque en ese tiempo hacían eso para poner algunas ideas que se tenían que conversar, pero todos los que fueron a la iglesia el día siguiente, el Día de los Santos que era, vieron esas tesis. Muchos jóvenes las despegaron y las llevaron a la imprenta, y sin que Lutero quisiera, se hizo una explosión. En estas tesis, Lutero argumentaba que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de pecados involucra una actitud interna de la persona, no solamente una confesión y un ritual. Así que no fue tan fácil, primero, porque la tesis estaba en latín, en la lengua de la gente que estudiaba. Lutero quería un debate académico. No quería causar una revuelta en ese momento, ni discutir, ni pelear. En sus tesis argumentaba que el arrepentimiento requerido por Dios era justamente esto, una transformación real. En ese momento él no quería actuar como un reformador, en ese momento no lo era. Actuó como un católico que quería ver a su iglesia mejorando algunos aspectos. Pero desde el punto de vista humano, los eventos de estos momentos se salieron totalmente de control. Y algunas personas tomaron esas tesis y gracias a la imprenta, en cuestión de días estaban siendo traducidas y conversadas en toda Alemania. Y eso no le gustó a la Iglesia Católica. Entonces lo que pasó aquí es lo mismo que pasó en los tiempos de Josías. Todos se comenzaron a dar cuenta que la iglesia se estaba manejando de una forma muy independiente, llevado por tradiciones, por opiniones, por algunas dogmas que no eran bíblicos. Y estudiando la palabra de Dios, no solamente la vida de Lutero, sino la de mucha gente fue trastornada. Su vida fue muy, muy cambiada. Al entender que realmente la palabra de Dios, la Biblia, como vimos ahí con Josías, era la autoridad sobre todas las cosas, no solo sobre la iglesia. Y no eran los reyes o la tradición del Papa. Y que el Evangelio enseñaba que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe sola en Cristo Jesús, y no como le enseñaba la iglesia de ese tiempo. El Evangelio revela el amor de Dios y nos libera de la carga insoportable que no podemos soportar, de pretender ganarnos nuestra salvación, de pretender mantener nuestra salvación porque si no la perdemos, o de pretender evidenciar nuestra salvación con costumbres, con tradiciones. Así esto de aquí nos humilla y nos conduce a obedecer a Dios, a amar su ley, pero en libertad y gratitud. Y eso, hermano, es incambiable. Lutero en ese momento, conforme pasaron los años, siguió haciendo más escritos y ya se convierte en un reformador que por la gracia de Dios el Señor usó para transformar el mundo. Con sus defectos, porque si tú investigas de Lutero tiene muchos defectos, pero a través de sus escritos muchos países se comenzaron a reformar. Más y más hombres fueron trastornados con la misma palabra que inició la reforma protestante. Ahora, antes de Lutero sí hubo hombres con muy buenas convicciones similares, que se dieron cuenta de algunas cosas que estaban mal, como en Checoslovaquia, John Hus, en otros países, Savonarola, muchos hombres que comenzaron a darse cuenta que había cosas que debían reformarse en la iglesia, pero lamentablemente fueron asesinados. Y Lutero, el Señor le permitió que no fue así. Así que él no descubrió la rueda, sino que redescubrió el Evangelio que estaba en la misma Biblia. Ahí estaba todo el tiempo, pero en ese tiempo la gente de a pie no podía leer las escrituras porque estaban en latín. Digamos que la reforma protestante es el inicio de un movimiento de que coloca a Dios, ¿no?, tal como está en las escrituras, tal como se revela en Cristo, en su sitio, en el centro de la vida y pensamiento de la iglesia. Y coloca al hombre en su sitio, como enemigos de Dios, pero como digamos, depositarios de la gracia infinita de este amor de Dios. Entonces, este movimiento impactó al mundo, incluso en cuanto a política y economía. Si tú ves la historia de los países protestantes, es
tremenda, que eso lo podríamos ver otro día. Pero la iglesia se fortalece cuando regresa a las escrituras. Las transformaciones se ocurren realmente, los avivamientos verdaderos, cuando volvemos a las escrituras, como en los tiempos de Josías. Y por ignorancia, tal vez muchos de nosotros no imaginábamos que sin la reforma protestante, no solo el evangelio tal vez no hubiese llegado a nosotros, sino que incluso no habrían Biblias en nuestro idioma y quizás seríamos analfabetos, porque el proceso de alfabetización vino por los protestantes. Así de importante fue este mover de Dios. Por eso no puede ser que celebremos el Día de las Iglesias Evangélicas así nada más y nadie quiera mencionar la reforma protestante, porque he visto que hay pastores que no quieren ni mencionarlo. ¿Qué les pasa? Están mintiendo, ¿verdad? No puedes tú celebrar un día de iglesias evangélicas sin hablar de lo que estamos hablando ahora. Así que no seas insincero, porque estás negando un mover de Dios poderoso. Porque cuando Dios movió a estos hombres falibles como nosotros para traer un verdadero avivamiento a través del regreso a las Escrituras, es lo que puede volver a hacer ahora. Y por eso celebramos el Día de la Iglesia Evangélica en el Perú, porque celebramos la Reforma Protestante. Hay muchas más razones para celebrar la Reforma. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas. Primero, como te dije hace rato, ¿no? O sea, si tú realmente le das gracias a Dios de que tienes una Biblia en tu idioma y no lo tomas como normal, porque no lo tendrías, deberías celebrar la Reforma. Por ejemplo, ¿cómo se llama la Biblia que más usan acá? Reina Valera, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, ¿los nombres de Cipriano, de Valera y Casidoro, de Reina, te suenan familiares? Yo sé que para la mayoría sí, pero por si acaso no, son los traductores de la Biblia Reina Valera, en todas las versiones, que es la versión más leída en las iglesias hispanas. Aunque debemos entender entonces que la Reforma nunca cruzó, digamos, de manera significativa muchos lugares. También es verdad que hubo pocos reformadores, por ejemplo, en España, como Justo Casidoro de Reina o Cipriano de Valera, pero se dieron ellos la tarea de promover una traducción genial al castellano para su tiempo. La Biblia del Oso se llama esta traducción, o esta Reina Valera 1, digamos. Si esta mañana has leído tu Biblia, por ejemplo, Reina Valera, aunque, bueno, yo he citado la Biblia de las Américas en la Biblia que usé, que también es muy buena, pero es más actual, dale gracias a Dios por la Reforma. Porque si tenemos la NBI, la NTV, la Biblia de las Américas, la Jerusalén Católica o la Reina Valera, es porque Dios levantó a los evangélicos reformados, como Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, hace mucho tiempo. 2. Si eres pastor y estás casado, debes celebrar la Reforma, porque antes de la Reforma, los clérigos, o sea, aquellos que estaban en el clero, lo tenían prohibido. Roma enseñaba, y aún enseña, que el celibato es el estado civil más santo, y por lo tanto lo requiere sus sacerdotes, monjas, monjes, etc. Lutero, tras leer la Biblia detenidamente, escribió lo siguiente. Él dice: no existe nada en la Escritura que requiera el celibato. De hecho, la Biblia quiere que la gente se fructifique y multiplique. Así que, si tienes pastor, líder, y tienes novia o esposa, dale gracias a Dios. Bendito Lutero, porque si no, tú no tendrías pareja. 3. Si sabes que tu trabajo glorifica a Dios tanto como, o sea, tu trabajo en el mundo, si estás seguro ahora de que tu trabajo en el mundo glorifica a Dios tanto como tu trabajo, como el trabajo de tu pastor o de los diáconos de la iglesia que trabajan a tiempo completo, debes darle gracias a la Reforma. Espero que sea así, ¿verdad? No creo que exista una iglesia evangélica que diga de que se glorifica más a Dios por estar en un culto y no estudiando. Glorifica más a Dios trabajando de pastor que siendo un profesor. No. Un ingeniero cristiano, un profesor cristiano, una persona que es comerciante cristiana o que tiene cualquier tipo de labor, que hace su trabajo con excelencia, es tanto la gloria para Dios como cualquier pastor. Ambos tienen una tarea por hacer el reino de Dios grande, por construir la ciudad de Dios. Los reformadores se esmeraron, los reformadores trabajaron duro para elevar las tareas cotidianas hechas para el Señor. ¿Te das cuenta? O sea, no solo, Lutero dice así: no solo las personas dentro de la iglesia son las que hacen la obra de Dios. Como dice 1 Pedro capítulo 2:9, o no, todos somos sacerdotes. Por tanto, todos hacemos la obra de Dios. Amén. Daré gracias a Dios que no hay distinción. Yo soy pastor, pero sé que la gloria de Dios es igual que la de mis hermanos que tienen otro tipo de profesiones. Así que aquí no hay ungidos ni especiales. Otra más es que si aprecias la predicación expositiva de las Escrituras en tu iglesia, una explicación texto por texto explicado en su contexto,
debería celebrar la Reforma Protestante. Porque una de las historias más locas y de la Reforma es la de, por ejemplo, la de Juan Calvino. Cuando Calvino fue exiliado, porque era francés, se fue a Suiza, o sea, fue exiliado de Ginebra, un tiempo lo volvieron a votar de Ginebra por el concilio municipal de la ciudad, se fue a Estrasburgo, o sea, se regresó a su país, donde hacía lo que más le gustaba hacer, leer y escribir. 3 años le duró el gusto porque luego lo llamaron a Ginebra porque lo necesitaban. Al volver, él tal vez fue un poco duro antes, pero ahora regresó más tranquilo y en vez de reprender a los que lo exiliaron, comenzó a predicar en el verso en el que se había quedado 3 años atrás. Si él estaba leyendo una carta y se quedó acá, al regresar dijo, bueno, continuamos de este versículo en adelante. El mensaje era claro, ¿ves? Calvino no tenía una agenda personal. Si bien no está mal predicar sermones temáticos como este en las iglesias, porque como me dijo un pastor muy sabio y bien conocido, siempre es bueno que la iglesia sea educada, no hay que ser sectarios y dogmáticos con la predicación expositiva, pero no hay que tener agendas personales. Tiene que haber predicación expositiva en las iglesias. Y gracias a Dios por hombres como Juan Calvino que se dedicaron a predicar así. Si en tu iglesia no hay predicación expositiva, no eres muy evangélico. Así que prepárate para predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Otro punto es, si estás acostumbrado, por ejemplo, a escuchar el evangelio de la justificación por gracia a través de la fe, si realmente te predican en tu iglesia sana doctrina de la gracia, deberías celebrar la Reforma Protestante, porque la Reforma recuperó ese evangelio. El evangelio donde dicen que eres salvo por gracia, pero que tienes que mantenértelo por obras, haciendo un montón de cosas para mantenerte y no perder tu salvación, o evidenciarla a través de ciertos ritos. Ese era el evangelio falso que en ese tiempo predicaba la Iglesia Católica Romana de ese tiempo. Ahora, no creo que en una iglesia evangélica se predique eso, ¿verdad? Si no, no están predicando el evangelio. ¿Te das cuenta? La pregunta fundamental para la humanidad era, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y la iglesia medieval en esos tiempos titubeaba, o sea, dudaba de responder. Siempre debemos anhelar, eso sí, una reforma pacífica, ¿no? El evangelio debe ser entendido con la palabra. Pero ¿cuántos han entrado a la eternidad pensando que su posición delante de Dios estaba bien a ciertos ritos y obras? ¿Cuántas personas han muerto pensando que lograban el cielo porque mantuvieron su salvación? Dios quiera que hayan creído realmente y estén con Él, porque no hay forma de que tú mantengas tu salvación. Eso es abandonar a Cristo. La Reforma recuperó la proclamación clara y verdadera del Evangelio. Así que si eres evangélico, tienes que predicar eso. Si no predicas esto, no eres evangélico. Entonces, para terminar, si tú estás contento de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo también, debes celebrar la Reforma Protestante, porque, como te digo, la Biblia fue traducida a un lenguaje entendible, que no sea latín, al lenguaje de las naciones, para que la gente tuviera acceso a la Escritura, por lo que te conté, por la influencia de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, las lenguas de los países africanos, incluso las lenguas de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, acá hay un montón de dialectos en la selva, en la sierra, varios tipos de quechua, y todo eso es gracias a la Reforma Protestante. Y seguimos recibiendo bendición de lo que pasó hace más de 503 años. Entonces, hermanos, la Reforma es volver a las Escrituras. La Reforma es conformarnos a Cristo tanto como iglesias del Señor, como cada uno de nosotros en particular. Es un mortificar los errores y los pecados de forma particular y también como cuerpo de Cristo. Por eso, muchas razones, celebramos el día, este mes, el Día de la Iglesia Evangélica en el Perú, porque celebramos la Reforma Protestante. No hay celebración de Iglesia Evangélica si no celebras la Reforma Protestante. Entonces, celebremos que somos evangélicos. Celebremos que el Evangelio verdadero ha llegado hasta lo último de la tierra y que seremos usados por Dios como vasos de barro, inútiles, pero en manos de un gran Dios poderoso, grandioso y amoroso, justo y santo, que va a usar a su pueblo hasta conquistar la última de las naciones. Así que, hermano, te animo a que clames a Dios y le pidas, Señor, yo quiero ser conformado a tu palabra. Yo quiero una reforma en mi vida. Yo quiero realmente ser reformado. Quiero ser transformado a la imagen de Cristo. Quiero conformarme a la imagen de Cristo. ¿Por qué se reforma? Una conformación. Nos conformamos a Cristo. Te repito, tanto como iglesia local, o sea, nuestras doctrinas tenemos que examinarlas, y como nosotros, tenemos que examinarnos nosotros mismos. No para autocondenarnos, sino para venir a Cristo y entender que somos dependientes de Él toda la vida. Así que dale gracias a Dios el día de hoy, y acá en Gracia Urbana podemos decir libremente, somos una iglesia reformada. Por eso,
porque nos conformamos a las Escrituras, porque nuestra confesión de fe está basada en las confesiones históricas de fe, y porque no vamos a dejar de conformarnos. Hay un lema de la Reforma muy hermoso que deberían tener todas las iglesias evangélicas, y es Ecclesia Reformata semper reformanda secundum verbum Dei, que es en latín, que significa la iglesia reformada se sigue reformando conforme a las tradiciones, conforme a lo que dijo Calvino, conforme a lo que dijo Lutero, no, conforme a lo que dijo Gigi Ávila, no, conforme a lo que dijo un pastor bautista Charles Spurgeon, no, conforme a la palabra de Dios, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios por los hermanos que Dios usó, pero ellos no son el estándar. La palabra es la única inerrante, infalible, suficiente y única autoridad para conformarnos a Cristo. Que Dios los bendiga mucho y vamos a terminar en oración. Gracias, Padre Santo, porque tú eres poderoso. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos conformas más y más a la imagen de Cristo. Gracias porque tú quieres que una reforma y un avivamiento para tu iglesia, Señor, pero para eso quita el corazón duro que tenemos, Señor, y trae un corazón noble, humilde, Señor, manso, que realmente quiera ser enseñable, que realmente quiera volver a tu palabra, Señor, para conformarse a esta, tanto como iglesias como nosotros, cada uno de nosotros que tanto te necesitamos. Gracias, mi Dios, porque si tú has puesto en nuestro corazón poder comunicar este mensaje, Señor, sabemos que tú vas a obrar, no solo en esta iglesia local, sino en toda esta ciudad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.